Nuevamente nos hemos congregado para reflexionar sobre el papel de la Santísima Virgen en el plan de nuestra redención. Hoy el tema que nos corresponde es de Jesús se queda en el templo con los doctores de la ley. Los judíos son sumamente religiosos y buscan cada acontecimiento para ir a dar gracias a Dios. Hoy se nos habla acerca de la visita de Jesús, María y José al templo de Jerusalén cuando el niño Jesús tiene 12 años. Es la edad en que un niño podía acompañar a sus padres a ese culto en el templo a Dios nuestro Padre. Fijémonos pues, mis hermanos, cómo María, como buena madre, se preocupa de ir enseñando al niño esta trayectoria de la búsqueda de Dios, a quien debemos tener siempre presente en nuestra vida, que es el fundamento de nuestra misma vida, nuestro origen y nuestro destino. Es ese caminar siempre en busca de Dios. Cuando regresan, van de regreso a Jerusalén, debido a que se dividían las familias, por un camino las mujeres, otro los hombres, y creyendo que iría el niño o con la madre, con el padre, creyendo unos así, entonces no se dan cuenta que el niño se queda en Jerusalén. Cuando se unen aquellos caminos, entonces es cuando se dan cuenta que no va en el camino, que no va con ellos. La Santísima Virgen, como buena madre, se preocupa precisamente porque no va el niño con ellos. Su preocupación, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Padecerá hambre, frío o algo? La típica preocupación de la madre por el hijo. Al no encontrarlo, entonces ellos regresan. Van de regreso y van directamente al templo para ver si por ahí se había quedado. Y al llegar lo ven sentado en medio de los doctores, preguntándoles y respondiéndoles con gran sabiduría. Y sin duda ellos se preguntan, ¿de dónde le viene a esa sabiduría? No se han dado cuenta que ese niño es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo. Y que como Dios es infinitamente sabio, esa sabiduría ya le viene por naturaleza de Dios. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Nadie de nosotros podemos tener esa sabiduría de Dios. Podemos tratar nosotros de crecer en esa sabiduría siempre unidos a Dios. Él es quien nos participa de esa sabiduría, de esa inteligencia, de ese conocimiento. Eso debe llevarnos a nosotros precisamente a unirnos cada vez más a Dios para poder conocer todo lo que nosotros debemos saber para vivir cada día mejor. Nuestra sabiduría puede irse acrecentando, ir creciendo, irse desarrollando mediante el uso de nuestra inteligencia de una forma progresiva. Pero por más que lleguemos nosotros a aprender, nunca podemos llegar nosotros a esa sabiduría de Dios. Podemos asemejarnos,
pero nunca podemos ir más allá. Entonces, mis hermanos, fijémonos cómo debe ser esa madre siempre. Estar al tanto de sus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Con quién están? ¿Con quién comparten? Esa es la preocupación de toda madre y de todo padre. Ellos quedan maravillados de esa sabiduría de Jesús. Y como buena madre le pregunta, ¿por qué has hecho esto con nosotros? He aquí que tu padre y yo, preocupados, te buscábamos. La respuesta de Jesús es, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Pero sin embargo, les es dócil, les es respetuoso, vuelve con ellos. Él pues actúa así con sus padres, con su madre, con su padre nutricio, San José, de una forma respetuosa, regresa con ellos, para enseñarnos a ser siempre dóciles y obedientes a Dios, ¿por qué no decirlo primero? Luego a nuestros padres, luego a nuestros mayores, para poder de veras crecer en esa sabiduría. Escuchemos el texto de la Sagrada Escritura, donde encontramos este ejemplo de todo padre y de toda madre. Y por qué no decirlo, el comportamiento del hijo, para que aprendamos de veras a vivir como familia de los hijos de Dios. Escuchemos de San Lucas, el capítulo 2, versos del 41 al 51. El niño Jesús en el templo. Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el ejemplo de toda madre. Y por qué no decirlo de todo padre. Preguntémonos, ¿por qué hay tanta juventud perdida en drogas, en alcoholismo, sumergidos en pasiones desordenadas? ¿Por qué tanta maldad? ¿No será acaso que es falta de preocupación? ¿Por qué no se anda en busca de ellos? ¿Por qué no se les dedica el tiempo necesario para que vayan aprendiendo el cómo deben comportarse
el cómo deben irse incorporando a la comunidad, a la familia de los hijos de Dios. Ojalá que toda madre y todo padre actúen como María y como José, que estén siempre al tanto de sus hijos para poder de veras formar familias verdaderamente cristianas, donde se vaya incorporando a la misma vida de Dios y llevar una vida totalmente ordenada y en armonía, contribuyendo a la edificación de un mundo distinto, un mundo donde no haya injusticias, donde no haya violencia, donde no haya discriminaciones, donde no haya familias divididas. Sigamos meditando continuamente sobre esto para que el plan de Dios se vaya realizando en cada una de nuestras familias.